siguiendo con esta serie de 4 mensajes acerca de la sangre de Jesús. La semana pasada estuvimos compartiendo cómo Jesús derramó su sangre en el huerto de Getsemaní, donde frente al temor, a la ansiedad, a la lucha contra su propia voluntad, a la tentación, Él hizo frente con oración. Y su sangre se derramó allí y dice la palabra que Jesús dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es por eso que nosotros aprendimos la semana pasada que cuando estamos en angustia, estamos en tristeza, estamos en tentación, la sangre de Jesús tiene poder para levantarnos. Y no solamente eso, sino que esa victoria de Jesús en ese momento, sobre todo eso, es una victoria que sirve para nosotros hoy. Porque cuando venimos arrepentidos a la cruz de Cristo, esa victoria, esa obediencia perfecta de Jesús viene a ser nuestra. Y Dios la hace nuestra. Hoy vamos a continuar con esta serie acerca de la sangre de Jesús. Y hoy vamos a ver en el pasaje que se acaba de leer, la sangre de Jesús derramada en la corona de espinas. En la corona de espinas que le pusieron a Jesús. Sí, vamos a tener abiertas nuestras Biblias en el pasaje que se acaba de leer. De Mateo capítulo 27, versículos 27 en adelante. A lo largo de más de 20 años que en el ministerio pastoral he observado gente sufrir como consecuencia del pecado de otros. Por ejemplo, una palabra de desprecio o de burla puede quebrar el corazón de un niño o de una persona por años. Por ejemplo, un maltrato verbal o físico de parte de uno de los padres puede marcar, quedar grabado en el corazón de un hijo por mucho tiempo. Un abuso cometido por un familiar o por un desconocido pueden llegar a destruir una vida y llenarla de vergüenza en silencio, por mucho tiempo, por muchos años. Y vez tras vez he visto esto en vidas de personas, cómo el pecado de otros puede llegar a marcar una vida y dejarlo mutilado por muchos, muchos años. Pero en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 53, 4 y 5, hablando acerca de Jesús, hay un pasaje hermoso que dice así, Isaías 53, 4 y 5. Hablando de Jesús dice la palabra de Dios, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta última palabra, por su llaga fuimos nosotros curados, habla de que la sangre de Jesús que se derramó en la cruz del Calvario fue para nuestra sanidad. Y esto quiere decir que lo que el Señor Jesús padeció y la sangre que Él derramó por nosotros, en esa sangre hay sanidad hoy para nuestras vidas. Sanidad emocional, sanidad física, sanidad que viene de Él. Hay sanidad para la persona que sufrió IgIME y quedó marcado para siempre. Hay sanidad para el que fue despreciado por el que supuestamente lo tenía que amar. Hay sanidad para el que experimentó el maltrato y hay sanidad para el que ha sido víctima de la maldad de otras personas. Y esa es la palabra que hoy yo quiero compartir hoy con ustedes. En Mateo capítulo 27, versículo 27, habla de cómo Jesús cargó con todo ese dolor, con todo ese maltrato, con todo ese pecado para hacernos sanos a nosotros hoy. Mateo 27, 27 dice así, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio
y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Nosotros habíamos visto que luego de orar en Getsemaní, Jesús fue llevado preso y si ustedes siguen leyendo ahí en los evangelios, esa misma noche, Jesús fue llevado para ser juzgado frente al concilio, frente al sumo sacerdote y frente a los escribas y ancianos, la gente religiosa. Estuvo toda la noche siendo juzgado o en un supuesto juicio, y por la mañana fue llevado ante el gobernador Poncio Pilato. La razón es que los judíos querían matarlo, querían condenarlo a muerte, pero los judíos no tenían la autoridad legal para matar, para condenar a muerte a alguien. Entonces ellos acuden al gobernador Poncio Pilato y lo llevan a Jesús para que lo condene a muerte. Poncio Pilato quería no veía ninguna cosa mala en Jesús y quería dejarlo libre, pero la multitud hizo presión sobre él y pidió que dejen libre a Barrabás y que Jesús fuera crucificado. Y como vimos la semana anterior, nadie obligó a Jesús a pasar por todo esto. Ni él fue al Getsemaní porque lo obligaron, ni él fue apresado porque lo obligaron, ni él estaba delante de Pilato porque lo obligaron, ni él fue a la cruz porque nadie lo obligó. Dice la palabra de Dios que él fue y caminó voluntariamente y lo hizo por amor a nosotros. En cualquier uno de estos momentos Jesús podría haber mandado que un ejército de ángeles venga y haga llover fuego sobre todos aquellos que le estaban maltratando. Pero Jesús no hizo eso porque sabía que era el camino para que tú y yo recibamos la salvación. Y pensando en eso es que él hizo frente a todo lo que tuvo que pasar. Entonces, si Jesús quería, podía haber evitado el dolor que venía, pero él quiso, y recuerda bien esto, él quiso voluntariamente sufrir ese dolor por ti y por mí. Como dijimos la semana pasada, para obtener la sangre del vencedor, esa sangre de aquel que enfrentó, venció y nos dio esa sangre para que nosotros también podamos tener victoria. Versículo 27 dice que llevaron a Jesús después de azotarlo a un lugar donde estaba la guardia romana. La semana que viene, Dios mediante, vamos a ver la sangre de Jesús en los azotes y los golpes, pero hoy salteando eso vamos a ir a este pasaje que habla de la corona de espinas. Luego de ser azotado, dice que Jesús fue llevado donde estaba la guardia romana. Este era como una especie de lugar donde estaban los soldados, como una especie de cuartel donde estaban los soldados de la ciudad que pertenecían a la guardia del emperador. Una compañía de soldados tenía aproximadamente 600 personas en cada ciudad, ¿no? Supuestamente allí en ese lugar había 600 soldados. Algunos estaban ya preparando la cruz, otra parte se quedó aquí. Y no sabemos cuánta gente había en ese lugar, pero sí sabemos que había mucha gente mirando. Solamente no estaban acá los religiosos. ¿Por qué? Porque cuando llevaron a Jesús al lugar donde estaban el cuartel de soldados que se burlaron de él y lo maltrataron, los religiosos, la gente, los judíos religiosos, no entraron allí. ¿Saben por qué no entraron? Porque dice la palabra que ellos no querían contaminarse para poder celebrar la Pascua. Así que por eso en ese lugar solamente estaba el ejército, estaban los soldados. ¿Sí? Y cuando Jesús estaba allí con ellos, ese grupo de gente tenía libertad para hacer con él como querían. Y siempre que hay un grupo de gente aburrida, numerosa, como estos soldados, muchas veces puede ser capaz de hacer cosas terribles que nunca harían si estuvieran solos. Cuando la gente está en grupo y está aburrida, a veces llega a hacer cosas que nunca haría estando solos. Y eso fue lo que pasó en este lugar. Hace unos años atrás en Kawasaki, un chico de 13 años fue obligado por sus amigos adolescentes a nadar desnudo en el río Tama. Era el mes de marzo, hacía mucho frío, y cuando él salió tiritando de ese río, lo golpearon
lo maltrataron y a alguien se le ocurrió sacar una navaja y empezaron a cortarlo y finalmente lo mataron. Probablemente ninguno de esos chicos, ninguno de ellos, salió esa noche de su casa pensando en que iba a matar a alguien. Pero el estar en grupo, el estar aburridos, el estar sin nada que hacer y el dejarse llevar los llevó a hacer algo terrible, que nunca hubieran hecho si hubieran estado solos. Y lo mismo sucedió en este día, en que esa guardia, ese grupo de soldados, que eran muchos, se calcula que 200 a 300 personas había allí, se divirtieron con Jesús. Ellos sabían que Jesús iba a ser crucificado y lo tenían a su merced. Jesús estaba sangrando por los golpes que había recibido y por los azotes, pero ellos hicieron en ese momento de Jesús un motivo de diversión. Toda la guardia hizo de Jesús un motivo de diversión. Y en esa diversión y desenfreno, que fue en aumento, es lo que sucedió en el pasaje que nosotros estamos estudiando hoy. Versículo 28 dice, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Lo primero que hicieron cuando Jesús estuvo allí fue desnudarle. Le quitaron su ropa ante la mirada y las risas, las risotadas y burlas de todos. El Hijo de Dios, el que nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, fue humillado, fue desnudado a la vista de todos, mientras todos reían y se divertían mirándole a Él. Y dice la palabra que Él lo hizo por amor. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que sintieron fue vergüenza de su desnudez, porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. Pero ese día Jesús llevó sobre Él el pecado de todos nosotros y llevó nuestra vergüenza sobre Él. Mientras toda la gente estaba allí mirando a Jesús desnudo y riéndose y burlándose, Jesús estaba cargando con nuestra vergüenza, con la vergüenza de nuestra desnudez, con la vergüenza de nuestro pecado y con la vergüenza de nuestra indignidad delante de Dios. Y ese día dice la palabra de Dios que Jesús fue expuesto frente a todos y estaba voluntariamente llevando tu vergüenza y la mía. Y lo hizo por amor. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros venimos a Él con un pasado de vergüenza. Pero la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús nos limpia y nos hace libres. Para la persona que no ha depositado su fe en Cristo, para la persona que no ha creído en el Hijo de Dios y en el sacrificio que Él hizo en la cruz, para esa persona, el día que llegue el juicio final va a tener que sufrir su vergüenza. Dice la palabra de Dios que va a ser expuesto delante de una multitud de gente en un screen toda nuestra vida. Y toda la vergüenza, todo tu pecado, todo lo que hiciste, lo que pensaste, lo que llegaste a pensar, lo que llegaste a hacer, que nadie más sabe y que tú llevas en silencio como algo vergonzoso. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, todo eso va a ser expuesto a la vista de todos. Y todo mundo lo va a ver. Y dice la palabra que después de eso va a venir el juicio y la condenación eterna. Pero si tú has puesto tu vida a los pies de Cristo y has creído en esta cruz y en lo que Él hizo, entonces esa vergüenza que Él cargó y esa sangre que derramó por ti y por mí, entonces esa sangre va a hacer que borre toda tu vergüenza y todo tu pecado y toda tu condenación. Y entonces ese día vas a poder
estar limpio y estar libre. Y Jesús murió y llevó la vergüenza nuestra, dice la palabra, sobre él. Isaías 54:4, hablando de su pueblo, Dios dice: no temas a aquel que ha creído, aquel que ha sido lavado por la sangre. No temas, pues no seas confundida y no te avergüences, pues no seas afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. No temas, no serás confundida, no te avergüences, no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Qué hermosa promesa es que la sangre del Señor Jesús llevó nuestra vergüenza, nuestro pecado, y cubrió todo aquello que nos avergonzaba. ¿Hay algo en tu vida que te avergüenza delante de Dios? Llévalo al Señor, llévalo delante de Él, porque no necesitas cargar con eso. Por la Biblia dice que Jesús ya cargó con esa vergüenza por cada uno de nosotros. Él expuso su vida allí para que nosotros seamos perdonados. Jesús cargó, fue desnudado delante de la vista de todos y llevó la vergüenza que nos correspondía a nosotros. La segunda cosa que dice que hicieron los soldados, además de desnudarle, fue disfrazarlo de rey. Versículos 29 al 30 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Ese grupo de soldados estaba jugando. Y la gente cuando juega puede ser muy cruel. Ellos habían escuchado que Jesús decía ser el rey de los judíos y les parecía tan gracioso que no se viera que que decía ser un rey no se parecía en nada a un rey. Y entonces, jugando también, decidieron hacer una parodia y decidieron disfrazarle de rey. Y dice la palabra de Dios que le disfrazaron de rey. Todo rey tenía un manto. Los reyes en esa época acostumbraban tener un manto. Era un manto lujoso, valía mucho dinero. Estaba bordado muchas veces con oro, con piedras preciosas, y todo rey tenía un manto. Y ellos consiguieron un manto prestado y le pusieron a Jesús un manto. Era probablemente de alguno de los soldados que andaba por ahí. Ellos solían usar un manto rojo encima de su uniforme. Y sería un manto viejo, y lo colocaron, dice la palabra de Dios, sobre la espalda de Jesús. Pero hay un detalle aquí. Y es que la palabra dice que horas antes Jesús había sido azotado. Esto vamos a verlo la semana que viene. Pero su espalda, dicen los que saben, estaba en carne viva. Ya los azotes y ya el castigo había hecho que en su espalda, en su carne, no quedara trozo sano. Así que su espalda estaba en carne viva y sangrante. Y dice que sobre esa espalda le pusieron el manto. Pasadas las horas, la sangre comienza a coagularse y ese manto se habrá pegado a su piel. Es lo más lógico. Y a su vez, al sacárselo, habrá arrancado nuevamente la piel, la sangre seca, y haciendo que las heridas vuelvan a sangrar. Y Jesús sufrió allí la burla y sufrió la maldad reiterada de estos soldados. Y saben, a veces hay personas en nuestras vidas o en las vidas de los que amamos que son como ese manto, que una y otra vez lastiman, que una y otra vez dañan, que una y otra vez destruyen. Yo conocí una vez un chico, y su papá se decía cristiano, pero era un hombre enfermo.
Él era un chico pequeño, tenía 4 o 5 años. Y su papá era un hombre tan severo, que golpeaba a su hijo hasta lastimarlo. Muchas veces lo había hecho. Él obligaba a su hijito a comer, y cuando el chico por los nervios y por el temor vomitaba, ese hombre le hacía comer su propio vómito. Y si en algún momento de cordura pedía perdón, más tarde lo volvía a hacer, reabriendo las heridas de ese pequeño corazón. Igual que el manto que fue arrancado de la espalda de Jesús. Una y otra vez. Pero cuando Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, estaba hablando de esos soldados, pero también estaba hablando de ese padre. Y cuando Jesús cargó en silencio ese ridículo manto, Él estaba cargando la humillación y el dolor de ese hijo que había sido dañado una y otra vez. ¿Alguna vez alguien te dañó una y otra vez? Recuerda que la sangre de Jesús, esa sangre es poderosa para levantarte y para sanar tu corazón. Él fue molido por nuestros pecados y por sus llagas, por su sangre, nosotros fuimos sanados. Y sufrió eso en tu lugar para que tú ya no tengas nunca que cargar con eso. Y yendo a la sangre de Jesús, esa sanidad viene a tu corazón y te hace libre. Y ya tú puedes ser libre del rencor, del odio. Y puedes ser libre por su amor. Jesús tenía un manto y lo cargó por ti y por mí. Todo rey tenía, dice la palabra, una corona y un cetro. Y dice la palabra que hicieron una corona de espinas y se la clavaron en su cabeza. Hoy en día es posible ir a Israel y conseguir una réplica de lo que fueron las espinas. Y no es como me muestran en las películas una coronita de espinas. Tenían aproximadamente 10 centímetros de largo cada espina. Y tenían un diámetro de por lo menos 5 milímetros de diámetro. El cuero cabelludo es una de las partes del cuerpo que más sangra, porque pasan muchísimos vasos sanguíneos por allí. Si alguna vez alguno de tus hijos se hizo una herida, aunque sea chiquita en la cabeza, tú sabes cómo sale la sangre. Sale a borbotones. Y fue puesta esa corona de espinas en la cabeza de Jesús. Pero no solo eso, dice la palabra de Dios, que también golpeaban en la cabeza de Jesús y esas espinas se incrustaron más y sangró más. Y a Jesús dice que le dieron un cetro de mentirita, que era una caña. Y la gente, aquellos soldados se arrodillaron delante de Jesús diciendo, salve, rey de los judíos. Y hacían reverencia, burlándose de él. Y lo despreciaban. Y tomaban esa caña y lo golpeaban en la cabeza una y otra vez. Y fue humillado. Y fue despreciado. Y fue burlado. Y llevó eso por ti y por mí. Y dice también que todo rey recibía un beso. La costumbre era que se besaba la mano del rey en señal de respeto y de pleitesía. Hoy en día también muchas veces vemos a los reyes, se besa su mano en señal de respeto y de pleitesía. Pero la palabra de Dios dice que a Jesús en lugar de beso,
En lugar de beso, le escupieron una y otra vez. Hermanos, ¿hay humillación mayor que esta? ¿Existe acaso humillación mayor que esta? Esa es la humillación que el Señor sufrió por cada uno de nosotros, por amor. Y en ese momento Jesús experimentó lo que es el abuso de la gente, la maldad de la gente, el juego de la gente, el desprecio y la burla de la gente. Y bien, experimentó eso sin pecar. Y por eso venció al pecado. Y nos dio, como dijimos la semana pasada, la sangre del vencedor. Para que cuando tú y yo pasemos por cosas similares, podamos ir a la sangre y la sangre nos sane y nos dé el poder para vencer. Y ya no necesites nunca más cargar con todo eso tú, porque ya hubo alguien que lo llevó por ti. Y tú puedas ser libre en el nombre de Jesús. Y la sangre vertida allí en la corona de espinas nos da poder para vencer también hoy. Esa sangre, dice la palabra de Dios, que está disponible para cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, vivimos en un mundo de pecado, un mundo de maldad. Vivimos en un mundo en donde sufrimos a veces por el pecado de la gente y por nuestro propio pecado también. Pero la sangre derramada en la corona de espinas, esa sangre es la sangre que Jesús derramó cargando con toda esa maldad por cada uno de nosotros. Como les dije al principio, yo en 20 años he conocido mucha gente que ha sufrido. Como historias como las que les dije, muchísimas más. Y tal vez tú también tienes tu propia historia. Yo no lo sé. Sin embargo, en el libro de Deuteronomio capítulo 22, hay algo hermoso y yo siempre comparto esto con la gente y no me canso de decirlo. La palabra dice que cuando una persona es abusada, es como si le mataran. Eso dice en Deuteronomio capítulo 22. Es como si lo asesinaran. Y de verdad es así. Cuando alguien sufre y gime, cuando alguien es abusado sexualmente, cuando alguien sufre maltrato, cuando alguien es despreciado por las personas que ama o respeta, esa vida nunca más vuelve a ser la misma. Algo se muere en ese corazón. Pero la buena noticia está en que en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa cruz, esa sangre, esa corona de espinas, esa humillación, ese precio, lo pagó para que tengamos vida y vida en abundante. En la Biblia hay una historia muy linda, a mí me encanta, y es acerca de un hombre llamado Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán, el nieto del rey Saúl. Cuando un rey asumía, la costumbre era matar a toda la familia del rey anterior. Pero cuando David asumió, Saúl y Jonatán estaban muertos. Y dice la palabra que una nodriza, para que no maten al hijo de Jonatán, lo tomó en sus brazos y salió huyendo.
Y cuando huyó, el bebé se le cayó accidentalmente y quedó lisiado de ambos pies. Y Mefiboset quedó lisiado por el error de otra persona. Él quedó lisiado, quedó discapacitado por el error de otro. No fue a propósito, pero así fue. Y el resto de su vida, él tuvo que llevar ese dolor y tuvo que llevar ese precio. Pero dice la palabra de Dios que un día el rey David se acordó y lo mandó a llamar. Lo hizo buscar y lo mandó a llamar. Y Mefiboset habrá tenido miedo, mejor dicho, habrá tenido terror, porque lo más lógico era el rey lo llame para matarlo, porque no quedaba libre nadie con vida que perteneciera al rey anterior, a la familia del rey anterior. Pero dice que David lo llamó y le hizo sentar a su mesa, le hizo parte de su familia, le hizo parte de su casa y le devolvió las tierras que eran de su abuelo Saúl. Hermanos, Mefiboset es la historia de todos nosotros. Muchas veces por el pecado de otros o por circunstancias que nosotros no podemos manejar, podemos terminar lisiados. Podemos terminar dañados. O podemos terminar sin entender qué es lo que pasa. Pero Dios es ese rey que nos llama a su mesa, que nos hace parte de su casa, parte de su familia, que mereciendo la muerte nos perdona y nos da lo que no merecemos y nos hace empezar otra vez. Para eso vino Jesús. Para eso el Rey dio a su único Hijo para morir en nuestro lugar y cargar con todo esa humillación. Termino leyendo Isaías capítulo 53, versos 3 al 5. Isaías 53, 3 al 5. Hablando de Jesús, la Biblia dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hay una versión que dice, varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por esa sangre que se derramó en humillación, en desprecio, en maltrato, en abusos, en burla y en vergüenza. Gracias porque todo eso cargaste voluntariamente en nuestro lugar, para que hoy viniendo a esa sangre podamos ser libres. Gracias, Señor. Gracias por esa sangre que nos sana, que nos levanta,
y que nos hace nuevos. Te damos gracias. Y Señor, yo te pido que si hay aquí hoy alguna persona que trae las marcas en su vida del dolor y del maltrato, del abuso, de la maldad, del pecado de otros, que tú, Señor, extiendas sobre cada uno de ellos tu sangre, lavándolos, limpiándolos, sanándolos, para que a partir de hoy pueda haber un nuevo comienzo en sus vidas. No ya cargando lo que no hace falta cargar, sino agradecidos y en victoria por lo que tú has hecho hace más de 2000 años, aquel día frente a ese grupo de soldados. No merecíamos, Señor, todo ese amor, pero gracias, porque así quisiste hacerlo por cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor. Gracias por tu sangre, por esa corona de espinas, por esa sangre que brotó allí y que hoy nos hace libres y victoriosos en ti. Gracias, Padre, por recibirnos, por dar a tu Hijo para hacernos parte de la familia del Rey. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.